alguna vez has probado 18 sancochos en un mismo día junto al mar para bañarte entre uno y otro? Te lo tengo. Esto está buenísimo. Después del sancocho viene la calma. Así puede ser Patanemo, el zafarrancho dominical de un festival de sancocho y la serenidad de su naturaleza en silencio. Hoy te digo cómo gozarte ambas y tú escoges. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Son 55 kilómetros entre Valencia y Puerto Cabello por pura autopista. Y de Puerto Cabello a Patanemo son 23 kilómetros por buena carretera, pero con curvas. Preferible de día y casi siempre con maravillosas vistas de mar. Entrando a Patanemo, nuestra alcabala de Patanemo, para ver, Brani. Hola, buenos días. Bienvenidos, son 72 bolívares o $2, mi amor. Ah, fino. Ahí está. Dos Muchas dolitas. gracias, $2. ¿Y eso qué incluye? ¿Ustedes cuidan la playa, la mantienen limpia? Sí, para el mantenimiento, mi amor. ¿Se ocupan de verdad? Sí, mi amor. ¿La tienen limpiecita? Limpiecito. Ok, chévere. Gracias. Gracias a ti. Esto es arrancando a caminar por toda esta playa y buscando de kiosco en kiosco quién empezó ya a hacer su sancocho. En eso andamos. Mira, ¿qué vienen a hacer por aquí? A disfrutar de la playa. ¿Y ustedes saben que hoy hay un festival del sancocho? No, ¿en dónde? En toda la playa. No te digo yo, mira, ellas no sabían que había un festival del sancocho. Yo creía que había traído los platos para probar sancocho. Bueno, seguimos. Aquí vamos llegando al primer kiosco donde creemos que están haciendo sancocho. ¿Cómo se llama este kiosco? El Argonauta. Vamos para el Argonauta, para adentro. ¿Qué están haciendo por aquí estas mujeres? A ver, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Una rica sopa de pescado y marisco hecho por Anaís. Yo soy su ayudante. Anaís, ¿tu sancocho tiene algún secreto? Por eso es un secreto, no lo puedo decir. Tienes razón. Anaís. Tú eres una sabia del sancocho. Sí. Esta no va a decir niñez. Tan bella. Vamos a ver este pescado que tú tienes aquí. Mira, para que la gente no tenga como muy tropiezos de espina y eso, se pica en trozos así. ¿Y qué verduras lleva el sancocho? Ocumo y auyama. Plátano que ya está previamente picado, que lo piqué y lo puse aquí. Haces esto para que él suerte la pega y no te manche la sopa. La sopa quede blanca, pues, no quede negra, porque eso es lo que pasa con el plátano. Que si no lo metes antes de echarlo la sopa se te pone negra y fea. Ese es uno de los secretos, pero ya te lo dije, bueno. Ustedes se dieron cuenta que logramos que nos dijera un secreto. Con mucho cariño y amor para el verdadero secreto de Anaís. Anaís cocina con un amor espléndido. Listas para entrar al próximo kiosco y miren esta bellezura que está esperando aquí. Bienvenida. ¿Quién es esta niña? Francis Mijares, ¿Y cómo se llama tu kiosco? Kiosco Los Canelles, bienvenido. Vamos para adentro. Entra. A ver qué es lo que tú estás preparando. Y el video se llama Mi Agüita de Playa. Mi agüita de playa, Sí, me Mi Agüita de encanta. Playa. Y lo vamos a hacer con cabeza de jurel. Los hervidos se hacen con la cabeza de jurel. La cabeza siempre es lo que da más gusto. Es lo que da más gusto. Sus aliñitos y el secretico de mi mami. Que es el que no se dice Es nunca. el que no se dice. Una receta que viene de generación. Mi mami es la que hace este sancocho todos los años. Mami ahorita está indispuesta. 74 años tiene mami ya. Me dijo, bueno, ustedes se encargan de la cocina hoy. Esto me parece fascinante. Miren lo bien arregladito que tiene en este kiosco La Sirena. Mírame esto, con todos los dulces de aquí de Patanemo. Aquí está el cacao. Nos vamos para adentro a ver cómo es el sancocho de La Sirena. ¡Ay, pero si aquí es un varón! A ver, Adelante. ¿cómo te llamas tú? Yo, Juan. ¿Qué tiene tu sancocho? Mira, este sancocho va a ser de robalo y le echamos su verdura típica de la parroquia.
ocumo, ñame, jojoto, perejil, ají, cebolla. El secreto está de agarrar el pescado adelante, ¿verdad? Y sacar el consomé todo lo que usted pueda. Después que usted agarra ese consomé, lo deja de un día para otro, que él agarra su consistencia, usted lo vuelve a echar otra vez en la olla y empieza a echar todos los aliños y toda la verdura. Y después le echa la rueda de robalo, que es donde queda lista la sopa. Ese sí es un secreto. 2 días para hacer el sancocho. Así que ustedes están en este rollo desde ayer. Sí, de ayer sacando, como se dice, el jugo al pescado. No vale, ¿qué te pasa? Esto es puro sabor. Claro, esa es la idea. Edward. Edward es nuestro probador oficial. Edward, bueno que está. Ojalá que YouTube tuviera olor. Porque tú entras aquí y si tienes cualquier malestar, así sea un guayabo, porque un ratapelúa o una ratapelúa te dejó, se te quita. Nada más que de sentir este aroma. Así será el sancocho de Juan, que en este kiosco La Sirena tienen, mis, qué detallazo. Después de un sancocho, un chinchorro. Esto me tiene súper contenta, andar de kiosco en kiosco en Patanemo buscando sancocho. Aquí tenemos, Bienvenida, Vladimir. ¿cómo te llamas tú? A Vladimir. Y tú eres el que estás haciendo el sancocho. Exactamente, ya. Pero casi estás listo. elegantísimo. Ah, bueno, esa es la actitud. ¿Podemos ir para adentro? ¿Cómo no? Vamos para adentro aquí con Vladimir. estamos. Oye, vale, pero grandota tu cocina. Sí. Qué bueno. ¿Y esa es la olla del sancocho? Venga, sí. Está ya listo. ¿En serio? ¿Ya está listo? Ya ir viendo para ¿Qué es eso? la sopita de marisco. Tú tienes un secreto de tu sopa de mariscos que puedas decir, Bueno. aunque sea uno. Puede ser uno, las ganas de hacer las cosas bien y el corazón para que a todos quede súper bien. Es mi plato realmente fuerte del local, pues. Sopa de pescado y marisco. De pescado, camarones, mejillones, jaiba, calamar. Esto huele a Dios. ¿Cuándo empezaste a hacer tú esto? Mire, ya tengo aquí estoy yo de los 16 años. ¿Y qué edad tienes ahorita? Ya tengo 50. Este es un asunto familiar, miren, la hermana, la sobrina y la esposa. Él te enamoró a ti haciendo sopa. Con el sazón de sus manos. Ay, esto sí que me recuerda a mi papá, porque aquí no es dentro de una cocina, aquí es en fogón. Y mi papá toda la vida dijo que la sopa se hacía en fogón. Y esas hojas de plátano, o sea, esta es tu tapa de la olla. Eso es correcto. Pero mírame Esa esto, es la de tapa de la verdad. olla. ¿Cómo A la- te llamas tú? Nelson Tobar. Nelson, dinos todo esto que tú tienes aquí. Tenemos este pescadito que se llama cachicato, que es el que le vamos a aplicar la sopa. Y tenemos a base los aliños, que eso lleva ajo, cilantro, cebolla y ajíce y pimentón. La auténtica cocina venezolana. Estoy fascinada con que su sancocho sea en leña y además tapado con hoja de plátano. El tipo de leña que utilices también le da un sabor particular. Eso es correcto, eso se llama naranja, esa leña. ¿Cuál es el auténtico secreto de tu sancocho? Es una comida, si se hace con cariño, con amor, uno mata la partida. Eso es muy importante. Y en esta búsqueda de sancocho siempre cae bien un postrecito. Fíjense lo que acabamos de conseguir acá. Tiene la conserva, son blanca y la morena. ¿Las haces tú? No, yo ayudo a mi mamá rayando el coco y... ¿Cuál te ¿Para gusta qué? más a ti? Me gusta más la blanca. ¿En serio? Sí. A ver. Y las pones sobre conchita de naranja, De limón, de limón. para que tenga sabor. ¿Cuánto cuestan? Si tienes dólar, dos por $1. Danos dos. Una blanca y una marrón. Está buenísimo. La cocina de Miguelina, que tiene tu sancocho. Es de pescado, tiene ocumo, ñame, yuca, tiene auyama, plátano y por supuesto los aliños. Todo el mundo ha usado un pescado distinto. ¿Cuál es para ti el gran pescado del sancocho? La cojinoa, el carite, ¿Con qué pescado lo hiciste? con cojinoa. ¿Cojinúa? Sí. ¿Podemos ver tu sancocho? ¿Sí? No, después lo vamos a probar todo. El sancocho
debe quedar clarito, ¿verdad? Bueno, no tan espeso, sino poco claro. ¿Tú cuánto tiempo tienes haciendo sancocho? Desde que tenía como 15 años. ¿Y ahorita tienes? 55. 40 años haciendo sancocho. Sí, señora. O sea, ya te lo sabes, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu secreto? El amor, el toquecito de amor, tú sabes. Yo soy jurado. Ahora me toca ir a probar sancocho y sancocho y sancocho y sancocho. Antes de hacer eso me voy a dar un baño de mar, porque de verdad estoy sudando y hace falta, ¿ok? Ya voy para el mar. Los sabores definitivamente son arraigo. Nos fuimos a pasear por todos los kioscos y lo que vimos fue a la gente entusiasmadísima contando sobre cómo habían hecho su sancocho, y que se haya promovido este Festival del Sancocho en Patanemo significa que lo estamos haciendo muy bien. Pero qué chévere que haya además tanta cobertura de prensa, que haya venido tanta gente, que sea un evento, porque esto va a contribuir a que la gente quiera venir a Patanemo a comer sancocho. Tú sabes lo que es probar 18 sancochos en una mañana. Ya vas a ver. Fíjense cómo funciona esto. Sirven un plato, todos con unos vasitos, lo probamos de ahí y vemos si la verdura está bien blandita, la proteína. Eso fue lo que me explicaron, porque yo lo único que hago es comer. Javier es la primera vez que hace un sancocho de pescado. Estaba re bueno, re bueno. Yo he resultado un pésimo jurado, porque yo sencillamente, esto está buenazo, no me interesa. Pero qué cosa, distintísimo. Pata y costilla, es como que si nos hubiéramos ido de Patanemo para el llano. ¡Está buenísimo! ¡Wow! Esto está buenísimo, vale, pero buenísimo, de verdad. Terminamos de probar los 18 sancochos y ahora vamos a deliberar. Ha sido de verdad muy conmovedor, porque es el nerviosismo de cada una de las personas y cómo se acercan y todo. Una belleza, yo nunca había sido un jurado. Con el revuelo de los tambores, los jurados deliberamos y anunciamos los ganadores. Bueno, después de una actividad como esta hay muchos ganadores. Primero, todos los que estuvimos hoy en esta bahía somos ganadores, porque estuvimos aquí celebrando nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestro país. Y todo el equipo que trabajó para que este evento fuera realidad. Todos los que de verdad trabajaron para organizar esto, un aplauso para todos ellos. Tenemos en el tercer lugar el kiosco San Rafael. Puede con todo, ayuda. En el segundo lugar tenemos al kiosco Mi Bohío. Un aplauso para Mi Bohío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, vamos con el primer lugar. ¿Preparados? Y en el primer lugar tenemos La Sirena.
que tuve el... ¡Eso! Tomar este... ¡Qué chévere! Felicidades, Mercedes. Después del sancocho viene la calma. La naturaleza toma su espacio y el pueblo también vuelve a su cotidianidad. La pesca, qué sabroso, ¿vale? Un lunes en Patanemo. Son unos 15 minutos caminando, quizás un poco menos, y te lo juro que vale la pena mil veces, sobre todo si lo hacen tempranito en la mañana y el lunes cuando llega la calma, porque mira con lo que te encuentras. El mar que hace esta laguna que se llama La Bocaina. Esto sí es verdad que es una delicia. ¡Qué serenidad! La naturaleza en su apogeo. Cuando vengas a Patanemo, tú tienes que venir hasta La Bocaina, porque tú te tienes que bañar en esta laguna. Eso es otra experiencia, eso es otra cosa. Es una laguna de mar, entonces no tiene olas, es tal cual un lago, pero con el agua del mar que le va entrando. Y yo te voy a explicar perfectamente cuál es la estrategia. Ok, fíjate, tú llegas aquí, entonces tú vas a ver estas dos maticas. Entonces tú agarras y caminas entre estos dos mangles. Es el único caminito por el que te vas a meter, porque esta laguna es tan generosa que hizo un caminito de arena. Entonces, tú te tienes que quedar a dormir aquí. Fíjate, si tú te vienes el domingo, el zafarrancho del domingo, tú duermes aquí y amaneces el lunes y a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana te vienes para acá y te consigues con esta delicia de soledad. Porque eso sí que tengo yo en mi canal. Yo lo único que quiero es darte los datos para que tú seas feliz. Porque todos tenemos derecho a ser felices en Venezuela. Para que goces esta felicidad, te digo las posadas donde te puedes quedar. Que vienes por la carretera, ves un palafito y este letrero, pues sí, es la posada Mis Palafitos. Ay, aquí está Gilberto. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Qué ofrece usted aquí? Bueno, tenemos hospedaje. ¿Cuántas habitaciones? De momento tenemos 3 habitaciones familiares grandes y tenemos 5 en construcción. Tenemos este salón, este caney. Está chévere. ¿Cuánto cuestan las habitaciones? 40 y 60 dólares por noche. El muro de esta posada Viña del Mar no te dice para nada lo que te vas a conseguir adentro. Mira, esta ricura de piscinita, por aquí están las habitaciones y aquí están los dueños. Jonathan y su hija Stephanie. Un placer, Valentina. ¿Qué ofrecen ustedes aquí? Bueno, ofrecemos habitaciones matrimoniales, triples, cuádruples y quíntuples. ¿Y si la gente quiere comer? Desayuno bajo acuerdo. Hostal San Miguel Arcángel, aquí en el pueblo de Patanemo. Vamos para adentro. Esta es la casa de la familia. Esto no es para los huéspedes. Y esto sí es verdad que es una sorpresa. ¡Qué sitio tan chévere!
¿Cuántas habitaciones tienen? Consta de 3 habitaciones, hay 6 habitaciones matrimonial, pareja, 2 habitaciones para 3 personas, cama matrimonial más una adicional. Y en la entrada principal tenemos la múltiple, o sea, para 6 personas, 2 matrimoniales y una listera. ¿Ofrecen comidas? Por ahora no, pero tenemos un área de comedor donde se le presta el apoyo a las personas cuando traen sus alimentos. Ahí tenemos un refrigerador, tenemos una cocina y tenemos los diferentes utensilios. Esta posada Ña Carmen es una cosa loca. Tú entras así como normal y de repente, mira, te consigues esta inmensidad de espacio. Ellos son la pareja dueña de acá. Yo me imagino que en esta maravilla de espacio ustedes tienen área de campamento. Por supuesto. ¡Claro! Piscina, todo. Piscina, parrillera, Canchas de wifi, fútbol. cancha de fútbol. ¿Cuántas mucha habitaciones tranquilidad. tienen? 7 habitaciones Familiares, para 5 Cuentan, personas. 5 personas por habitación. ¿Y ofrecen la comida? Sí, también ofrecemos comida bajo previo acuerdo para todas las personas que deseen venir a conocer Patanemo. Miren, este sitio yo se los recomiendo muchísimo porque ellos son un encanto. Hacen sendas empanadas y unas hamburguesas hiper recontra resueltas, ¿ok? Y si vienen de campamento, ustedes se pueden traer su comida o decirle a ellos que se las preparen. Me entero que existe un cacao Patanemo y quiero averiguar la historia, así que para allá nos fuimos. ¡Bienvenida! ¿Qué tal? Yo sabía que existía el cacao Patanemo, pero nunca había visto dónde se sembraba el cacao Patanemo. Bueno, tenemos acá realmente un tiempo trabajándolo, aproximadamente unos 12 años, 15 años trabajando nuestro cacao. Un tiempo importante. Sí, ya, de hecho ya tenemos plantaciones que ya estamos produciendo nuestro cacao, de las cuales ya estamos haciendo nuestro chocolate para trabajar en nuestra marca, que es Cacao Flower Chocolate, con uno de los mejores chocolates del mundo, acá en Venezolano. Ay, a mí sí me gusta cuando se habla con ese orgullo de lo que tienen. Sí, señor. Y ustedes además son padre e hija. Sí, Correcto, claro sí. que sí, claro que sí. ¿Y qué tipo de chocolate, qué tipo de cacao tienen acá? Mira, bueno, aquí trabajamos con un cacao que es un cacao criollo moderno. ¿Por qué? Porque está complementado, ¿no?, con varios tipos, que sería el trinitario. Y bueno, ellos se han ido mezclando, que han creado un sabor único de cacao de acá, de Patanemo. Ah, no, vale, mira esta bellezura. Es una de las variedades nuevas que se ha dado acá en Patanemo y esto es lo que estamos tratando de promover, que es un cacao con un sabor único, sabe a Patanemo, sabe a Venezuela. Bueno, Sí. si sabe a Patanemo, yo creo que tenemos que Te podemos dar probar claro que sí. el sabor a Patanemo. Claro que sí. Puedas mirar. Esto sí es la hermosura superior. Puedes agarrar un granito ¡Qué y probarlo. belleza! Ha llegado el momento de saber a qué sabe Patanemo. ¿A qué sabe Patanemo? Sí, señor. Un mucílago con un sabor muy especial. Tiene un cítrico, Claro que sí. Claro pero un que sí. cítrico exquisito. Sí, señor. Es patanemero, es venezolano. Es como la gente de aquí. Claro que sí. Somos dulces, pero también así bien empoderados. Pero total. A mí me encanta cuando la gente tiene esta pasión por su cacao, porque entiendo que cuando se trabaja con cacao no se puede dejar de trabajar con cacao. ¿Es o no es así? Es así, totalmente cierto. Es cierto. O sea, te enamoras, te apasionas, quieres crear cada día cosas maravillosas con cacao, porque es que el cacao es tan versátil que, o sea, podemos crear demasiadas cosas. Bueno, este combo va a ver a qué sabe el chocolate de Patanemo, el chocolate de Cacao Flower. Yo no lo puedo creer. ¡Qué manera de recibir! Esto es una hermosura. Esta que está aquí va a probar chocolate con todos estos que están aquí. Esta primera Miren ilustración esta bellezura.
¿Qué es esta primera ilustración? Esa es la Entrompándose. entrada de Páez, cuando entra por un puente muy simbólico de Puerto Cabello en aquella época. Es un chocolate 60% con sal marina, este que está aquí, correcto. Sal marina, Y que ¿están viendo la representa- sal aquí? Miren la sí, sal aquí. Y que representa precisamente la propuesta de Páez, así como señalamos en cada empaque. ¿Por qué la propuesta de Páez? Porque al momento de tú hacer esa propuesta, es la misma sensación del brigadier de la calzada cuando Páez le propone que se rinde, él sintió esa propuesta salada. Se buscó recrear la historia en el chocolate. Tenemos la toma de Puerto Cabello relativamente ya lograda. Se llama el asalto sorpresivo porque es un chocolate con picante. Es que miren las ilustraciones Sí, de Bárbara. Este es tipo con está picante. entrompándose. Y es un asalto precisamente porque como es con picante, sientes esa sensación de la sorpresa en el paladar. Es la sensación que tuvieron los españoles cuando le hicimos la toma a Puerto Cabello, se picaron. Se picaron. Se picaron. Está buenísimo. Pásame el último para saber qué pasó. Bueno, ya que al final esta ilustración muestra la entrega de la espada, este es uno de los más importantes porque le decimos un regalo a Venezuela. En realidad Puerto Cabello le regaló el final y el cierre de la independencia a Venezuela. Y bueno, precisamente es un chocolate dulce con leche y tiene naranja confitada, que representa esa dulzura, esa alegría al entregarle la independencia total a Venezuela. ¡Qué bolas a estos niñitos! Además que ustedes echen ese cuento comiendo chocolate con la sensación del chocolate. Es arrechísimo. Te voy a decir, con esto se termina el programa. Y un sabor rotundo, el mejor cacao y el de este mundo. Cacao de Patanemo, el mejor en el mundo entero. Cacao de Patanemo, el mejor en el mundo entero.